Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Radio Aventino. Todo en orden, puede empezar. La protagonista de hoy nació a orillas del Nilo, en el corazón del antiguo Egipto, pero su influencia cruzó mares, culturas y siglos. No solo fue una diosa egipcia, fue un puente entre culturas, una figura sagrada que supo adaptarse al mundo romano hasta convertirse en una de las diosas más veneradas de todo el imperio. Te doy la bienvenida a un nuevo cuaderno de dioses y hoy nos adentramos en la historia y los misterios de Isis. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Si son dioses, aquellos a los que rendimos culto y de los que hemos oído hablar, ¿por qué no vamos a contar dentro del mismo grupo a Serapis y a Isis? Y si lo hacemos, ¿por qué vamos a repudiar a los dioses de los bárbaros? Por tanto, contaremos como dioses a los bueyes y a los caballos, a las ibis y a las rapaces, a los áspides, a los cocodrilos y a los peces, a los perros, a los lobos, a los gatos y a muchas bestias más. Si rechazamos esto, también habremos de rechazar aquello a partir de lo cual todo esto nació. Esta cita de Cicerón, de la obra Sobre la naturaleza de los dioses, nos sirve como entradilla para hablar de la diosa Isis, una diosa cuyo nombre griego proviene del egipcio Aset o Eset, que podría traducirse como trono o reina del trono. Desde muy temprano, algunos estudiosos han propuesto que Isis pudo haber comenzado como la personificación simbólica del poder real, una representación viva del trono mismo. Pero Isis no siempre fue la Isis potente que conocemos. En sus orígenes, durante las primeras dinastías del antiguo Egipto, era una deidad relativamente discreta. Sin embargo, a medida que fueron pasando los siglos, su influencia creció de forma extraordinaria hasta convertirse en una de las diosas más veneradas de todo el panteón egipcio. Su primera aparición destacada la encontramos en el Imperio Antiguo entre el año 2686 y el 2181 a.C. Me revienta el cerebro, me vuela los sesos cuando leo cosas de Egipto, miro cosas de Egipto y veo las fechas. Porque es que en esa época Roma no era nada. Y como dijo nunca Marco Antonio, Roma está guay, Roma mola, pero Egipto, amigo mío, es otro rollo completamente diferente. Pues en esas fechas ya aparecía como uno de los personajes centrales del mito de Osiris, porque el mito de Osiris es el corazón de la identidad de Isis. Vamos a contar esta historia porque posiblemente sea la narrativa más rica e influyente de toda la religión egipcia. Isis es hija de Heb, dios de la tierra, y de Nut, diosa del cielo, y era hermana de Osiris, de Set y de Neftis. Pido perdón de antemano si la pronunciación de los dioses egipcios no es la correcta. Yo en latín sí, pero el egipcio no, así que pido disculpas porque seguramente meteré la gamba. Vamos, seguro. El mito nos cuenta cómo Set, celoso del reinado de Osiris, lo mata y lo descuartiza. Entonces Isis, con la ayuda de su hermana Neftis y de otros dioses como por ejemplo Anubis, emprende una búsqueda incansable para recuperar y reensamblar los fragmentos del cuerpo de Osiris. Este acto se convierte en el modelo mitológico de la momificación y una base esencial de los rituales funerarios egipcios. Gracias a sus hechizos, su sabiduría mágica y su amor incondicional, Isis logra resucitar temporalmente a Osiris. De esa unión nace Horus, el heredero legítimo que desafiará a Set por el trono. Incluso en los textos funerarios del periodo tolemaico se describe a Isis como protagonista activa de la concepción, estimulando mágicamente el cuerpo de Osiris para engendrar a su hijo. Te resucito y no te libras. Para que el linaje sagrado quede asegurado en el mundo de los vivos y también en el más allá. A Isis se la representa siempre como una mujer bellísima, con un vestido ceñido y un tocado inconfundible.
Al principio este tocado era un jeroglífico en forma de trono y más tarde, especialmente a partir del Imperio Nuevo, adopta un disco solar flanqueado por cuernos de vaca, un atributo tomado de la diosa Hathor, símbolo de fertilidad y del amor, lo que refleja la capacidad de Isis para absorber y transformar atributos de otros dioses. Isis es todo a la vez. Es esposa leal, es madre protectora y es una maga poderosa. A partir del primer milenio a.C., Isis alcanza un nuevo nivel de popularidad. Ya no es solamente la diosa del mito de Osiris, sino que se ha convertido, con el paso de los siglos, en una diosa con identidad propia, independiente y que empieza a absorber funciones y atributos de otras diosas. Esta expansión no fue únicamente geográfica, más allá del Nilo por todo el Mediterráneo, sino que también fue teológica. Isis se convirtió en una especie de contenedora universal de lo divino femenino, flexible, adaptable y capaz de responder a diferentes necesidades y contextos culturales. A diferencia de otras divinidades más rígidamente definidas, Isis podía transformarse en todo para todos, era multiusos, y esa capacidad para asumir múltiples roles, absorber diversas potencias y ofrecer respuestas a las crisis religiosas de su tiempo, fue lo que la convirtió en una diosa verdaderamente universal. El periodo helenístico, que va del 323 al 30 a.C., marcó un punto de inflexión para la evolución del culto a Isis. En esa etapa, bajo el dominio griego de Egipto, Isis fue adorada tanto por egipcios como por griegos, consolidando su estatus como una figura religiosa universal. Una figura clave en todo esto fue Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, que creó al dios Serapis, una deidad sincrética diseñada para unificar las creencias religiosas de griegos y de egipcios, y que combinaba elementos de Osiris, del toro de Apis, junto con rasgos de dioses griegos como Zeus y Plutón. Isis, como consorte o equivalente de Serapis, fue incorporada al culto de forma destacada. Desde entonces, su influencia explotó. Se expandió rápidamente por todo el Mediterráneo. En este proceso, sus fieles griegos le fueron incorporando nuevos poderes, nuevos atributos. Por ejemplo, se le reconoció como inventora del matrimonio y también, y muy importante esto, se le atribuyó la protección de los barcos en el mar. Quédate con eso, porque volverá a ser clave más adelante. Isis empezó a ser vista entonces como una amalgama de varias divinidades. Por ejemplo, su asociación con la crecida del Nilo y la fertilidad de la tierra la vinculó con Deméter. Su relación con la sexualidad y la navegación la acercó a Afrodita a Venus. Y su rol como protectora del faraón la asoció a Tiké, la personificación griega de la buena fortuna, que luego se fusionó con la fortuna romana. Esta capacidad para absorber y reflejar elementos de otras diosas fue clave para su permanencia y para su expansión. Así que tenemos que de Egipto pasa a ser absorbida por la cultura helenística. ¿Y qué pasó con la cultura helenística? Que fue absorbida por Roma en el siglo I a.C. En ese momento, el culto a Isis ya estaba preparado para integrarse sin fricción ninguna en la religiosidad romana, gracias a esa elasticidad teológica que ya te he comentado. Aunque, de hecho, la presencia de Isis en Italia se detecta bastante temprano, ¿eh? No vayas a pensar que esto es muy tardío. En el siglo III a.C., su culto ya estaba presente en regiones de habla griega como Sicilia y la Magna Grecia, el sur de Italia. La evidencia numismática y arqueológica, incluyendo templos en Puteoli y en la propia Pompeya, confirma la solidez de su arraigo en estas zonas. El templo de Isis en Pompeya, ya que hablamos de esta ciudad, se estima que fue fundado hacia el 100 a.C. y la llegada de su culto a Roma se sitúa entre los años 140 y 130 a.C., siglo II, mediados finales, con santuarios floreciendo en regiones como la Campania y el Lacio. Incluso se han hallado 2 inscripciones en la colina capitolina que mencionan a los sacerdotes de Isis Capitolina, lo que indica no solo su presencia, sino su institucionalización dentro de la misma capital. En el siglo I a.C., el mismísimo pontífice máximo Metelo, la máxima autoridad religiosa de Roma, financió la construcción del Lyceum Metellinum, un santuario dedicado a Isis durante el gobierno de Sila. Pero
como suele ocurrir con lo nuevo en Roma, la expansión del culto de Isis no estuvo exenta de resistencias y de polémicas, por supuesto. Las élites tradicionalistas vieron en esta expansión una amenaza cultural y religiosa. No todo era, venga, absorbemos todo, no. Vamos a hablar de que sí, hubo roces, hubo polémicas. Según nos cuenta Dion Casio, en el 53 a.C., el Senado ordenó demoler todos los santuarios privados dedicados a deidades egipcias dentro del Pomerium, dentro del límite sagrado que marcaba el corazón de la ciudad. Aún así, 10 años después, en el 43, ya llevaba un año muerto el divino Julio, se votó la construcción de un nuevo templo para Serapis y para Isis. Esto nos demuestra no solo la fuerza de su culto, sino también el cambio de actitud que empezaba a gestarse poco a poco en la Roma tardorrepublicana. Pero no creas tú que ese cambio duraría mucho, porque en el 31 a.C., después de la victoria de Octavio Julio César 2.0 sobre Marco Antonio en Accio, se intensificó la hostilidad hacia todo lo que fuera Egipto, porque, claro, Marco Antonio, Cleopatra, ellos se habían presentado a sí mismos como Osiris y como Isis, así que había que atacar. Octavio prohibió el culto de Isis dentro del Pomerium de Roma y utilizó a la diosa como un objetivo de explotación propagandística debido a su asociación con Egipto. Es un culto extranjero, un culto enemigo. Mira, Marco Antonio y Cleopatra son Isis y Osiris, ¿vamos a traer aquí el culto a Isis? Sois unos traidores, debió decir Octavio. En el 28 Octavio decretó medidas contra ellos, en el 21 Agripa, y en el 19 de nuestra era, Tiberio decretó otra medida bastante heavy. Te voy a leer textualmente de Suetonio, porque nos dice que hizo esto. Prohibió las ceremonias extranjeras, como los ritos egipcios y judaicos, y a los que profesaban tales supersticiones, los obligó a quemar las vestiduras y todos los objetos que servían para su culto. He remarcado lo de supersticiones porque la superstitio era algo que no era religión, era una creencia que los romanos repudiaban. Completamos esta historia con Tácito, que en sus anales nos dice que se redactó un decreto senatorial disponiendo que 4.000 libertos contaminados de tal superstición y que estaban en edad idónea fueran transportados a la isla de Cerdeña para reprimir el bandolerismo. Los demás debían salir de Italia si antes de un plazo fijado no habían abandonado los ritos impíos. Toma ya. ¿Represión religiosa? Sí, la hubo, sí. Uno de los lugares más fascinantes del culto isíaco en Roma fue sin duda su templo, el Iseum Campense, el imponente santuario dedicado a Isis y su consorte Serapis en el campo de Marte, el corazón ritual y militar de la capital. Este templo se convirtió en el centro egipcio más importante de toda la Roma imperial y su historia refleja con claridad la relación, a menudo tensa y ambivalente, entre Roma y los cultos orientales. Aunque en el 53 a.C. el Senado había ordenado la demolición de todo lo que fuera egipcio, como ya te dije antes, lo cierto es que ya en época republicana, probablemente durante la segunda mitad del siglo I, ya existía un templo isíaco en el mismo lugar donde más tarde se levantaría el Iseum Campense. Este santuario fue oficialmente construido en el año 43 y aunque sufrió cierres temporales, por ejemplo durante los mandatos de Agripa, como te he dicho, que hicieron cosas contra los cultos egipcios, y Tiberio en el 19, fue reabierto por Calígula, quien impulsó su restauración. Desde entonces, el Iseum Campense vivió siglos de esplendor hasta el ocaso del imperio. Y aquí viene lo curioso, porque es muy posible que hayas estado sobre el templo, sobre el Iseum Campense, sin ni siquiera darte cuenta. Si has visitado Roma y te has parado frente al Panteón, quiero que lo visualices ahora mismo. Mira a tu izquierda, esa calle que pasa al Panteón por la izquierda se llama Vía de la Minerva, y si la sigues bordeando el Panteón llegarás a la Piazza della Minerva, una pequeña plaza con un obelisco montado sobre un elefante, frente a la Basílica de Santa María sopra Minerva. Pues bien, en esa zona, por ahí, se encontraba el majestuoso templo de Isis.
Hoy, enterrado bajo siglos de historia, solo quedan algunos fragmentos dispersos, obeliscos, esfinges, inscripciones, que fueron reutilizados en otros puntos de la ciudad. El complejo del Lyceum Campense fue reformado varias veces a lo largo de su historia. En el año 80, un gran incendio lo destruyó por completo, fue reconstruido, nos cuentan, por Domiciano, posteriormente fue modificado por Adriano, que le dio un nuevo aire arquitectónico, y en época de los Severos recibió una de las restauraciones más importantes. El Lyceum era impresionante. ¿Debía ser eso? Nos cuentan que medía aproximadamente 240 metros de largo por 60 de ancho y estaba dividido en 3 grandes secciones. Un patio rectangular con acceso mediante arcos monumentales, una plaza abierta adornada con pares de obeliscos de granito rojo y esfinges egipcias, en cuyo centro se alzaba el templo de Isis, y una gran exedra semicircular que albergaba el Serapeum, es decir, el santuario de Serapis. Hoy, ese espacio está ocupado por la iglesia de Santo Estéfano del Caco, uno de los pocos lugares donde aún puedes sentir las huellas de lo que fue Egipto en Roma. Uno de los aspectos más fascinantes del culto a Isis en el mundo grecorromano fue la dimensión iniciática y mistérica de su religión. No se trataba solo de rezos y de ofrendas. El culto ofrecía una experiencia transformadora, una vivencia intensa y espiritual que marcaba profundamente a quienes se adentraban en sus rituales. Aunque la información que tenemos es fragmentaria, la descripción más detallada de estos ritos la encontramos en una fuente inesperada. La encontramos en la novela El asno de oro de Apuleyo. Es una obra de ficción, pero en este caso, los estudiosos coinciden en que refleja con bastante fidelidad las prácticas del culto isíaco. Según Apuleyo, los ritos de iniciación buscaban abrumar los sentidos. Se jugaba con la oscuridad, con la luz brillante, con música intensa y con cambios repentinos. Todo estaba diseñado, según Apuleyo, para inducir una sensación de desorientación, de paso a otro plano. El objetivo era provocar una experiencia religiosa que marcara un antes y un después en la vida del iniciado. El protagonista de la novela, Lucio, describe su transformación espiritual con estas palabras: «Llegué al límite de la muerte, y habiendo pisado el umbral de Proserpina, viajé por todos los elementos y regresé. En medio de la noche vi el sol destellando con luz brillante, me encontré cara a cara con los dioses de abajo y los dioses de arriba, y les rendí homenaje de cerca». Esta visión se interpreta como un viaje al inframundo, un descenso ritual que refleja el mito de Osiris, pero también el viaje nocturno del dios Ra por el mundo subterráneo. Como Isis rescató a Osiris de la muerte, aquí Isis rescata al iniciado, ofreciéndole una especie de renacimiento espiritual. Los iniciados debían someterse a baños rituales, confesar sus faltas y vestir túnicas de lino, muy al estilo egipcio. Cada detalle tenía un propósito purificador y transformador. Entre las fiestas más importantes de su culto estaba el Navigium Isidis, la navegación de Isis, el navío de Isis, el barco de Isis. Tiene diferentes traducciones que seguro que has visto de una manera o de otra, y se celebraba el 5 de marzo. Esta fiesta aparece registrada en los calendarios romanos desde el siglo I de nuestra era y se convirtió en una de las celebraciones isíacas más espectaculares. El festival celebraba que ya se podía navegar, que se abría el mar, y se pedía a la diosa que protegiera a los marineros. Con el tiempo, se convirtió también en una oración por el bienestar del pueblo romano y del emperador, como lo describe Apuleyo en su obra, que describe toda la procesión, paso a paso, cómo van hacia el mar, cómo vuelven. La procesión del Navigium era un verdadero espectáculo, colorida, ruidosa, simbólica. Los devotos de Isis y los sacerdotes iban vestidos con disfraces rituales, portando emblemas sagrados y, por supuesto, una maqueta del barco. Esta procesión partía del templo local hacia el mar o hacia un río cercano. Apuleyo, que describe una de estas celebraciones en Corinto, cuenta que se consagraba un barco de madera de cidra pulida y decorada con jeroglíficos, y que los rituales incluían una antorcha encendida, un huevo y azufre, símbolos de purificación y de transformación. Esta fiesta, con sus disfraces y sus carrozas simbólicas, continuó celebrándose hasta bien entrado el siglo IV de nuestra era, y muchos estudiosos creen que podría ser una influencia directa del carnaval, del origen del carnaval que conocemos hoy.
Más allá de eso, el culto a Isis no solo era místico, sino que era estéticamente distintivo. Todo en su ritual tenía carga simbólica, desde los trajes hasta los instrumentos musicales. Uno de los más característicos era el sistro, un instrumento de percusión parecido a un sonajero de bronce que se agitaba durante las ceremonias y que debía sonar más o menos así. Su nombre latino viene del griego seistrón, que significa lo que se agita, y en Egipto se le conocía como shesheshet o shehem, que significa poder. Pero el sistro no solo era un instrumento de música, el sistro era mágico, porque según Plutarco, servía para despertar la naturaleza, para ahuyentar el caos, para fomentar la creación mediante el movimiento. Era un símbolo de la vibración constante de la existencia. Otro símbolo fundamental del culto de Isis era el nudo de Isis, el nudus isíaco. Era un amuleto con forma de nudo tejido en una tela, cuyo origen es incierto, pero en el Imperio Nuevo ya se había asociado claramente con la diosa como símbolo de protección en el más allá. El libro de los muertos indicaba que debía ser de piedra roja como el jaspe y colocarse en el cuello del difunto para protegerlo. En general, los nudos tenían un poder mágico en Egipto. Ataban, liberaban, protegían, sellaban. Los iniciados del culto de Isis eran a menudo representados vistiendo un manto con un gran nudo en el pecho, como el que usaba la propia diosa. Algunos historiadores del arte creen que esta prenda era una señal externa de iniciación, una marca visual de transformación espiritual. De hecho, una de las famosas estatuas parlantes de Roma, la llamada Madama Lucrezia, ha sido identificada por algunos como una posible representación de Isis precisamente por la presencia de ese nudo en el pecho. Uno de los aspectos que más llaman la atención del culto de Isis fue su notable inclusividad. A diferencia de muchos cultos tradicionales romanos, que solían estar restringidos por el estatus, el linaje o el género, el culto isíaco abrió sus puertas a todos. Esclavos, mujeres, extranjeros, libertos, todos podían encontrar un lugar bajo el amparo de Isis. Esto explica por qué la diosa fue especialmente popular entre los grupos marginados o con menos poder social. Su mensaje era claro y profundo. Ofrecía esperanza, consuelo y, sobre todo, la promesa de una vida después de la muerte. Es posible que muchas de las cosas que te estoy contando te estén haciendo clic en el cerebro y estés pensando, un momento, Iván, un momento. Sí, el cristianismo como religión del mundo oriental, religión que vivía en su tiempo, pues bebe de todas estas cosas. En un mundo donde las religiones oficiales ofrecían poca, por no decir nula, participación activa a las mujeres, el culto de Isis se destacó por darles un papel protagonista. Como diosa asociada a la maternidad, a la fertilidad y al poder femenino, Isis se convertía en un modelo ideal de reina, de esposa y de madre, lo que la volvía tremendamente atractiva para muchas mujeres de la época. Y lo más importante, dentro de su culto, las mujeres no solo podían ser devotas, sino que también podían ser sacerdotisas. Un rol que muy pocas podían aspirar a ocupar dentro de los cultos estatales romanos, donde las estructuras religiosas eran casi exclusivamente masculinas y tenías las vestales y poco más. También los libertos, los esclavos liberados, encontraron en el culto isíaco un espacio de expresión, de pertenencia y especialmente de dignidad. Lo mismo ocurrió con los extranjeros, que al no estar integrados en las instituciones cívicas romanas, se sentían naturalmente atraídos por una religión que no ponía barreras de ciudadanía ni barreras de nacimiento, porque el culto de Isis podía borrar, aunque fuera por un momento, las distinciones sociales. En algunos rituales, todos, sin importar su estatus, vestían iguales, hablaban iguales, participaban como iguales. Una promesa simbólica de unidad dentro de una sociedad profundamente jerarquizada. Un ejemplo de esta función inclusiva lo encontramos en el templo de Isis en Pompeya, que también funcionaba como lugar de manumisión simbólica. Algunos esclavos eran liberados mediante ventas ficticias a la diosa Isis, una forma de consagrarse a ella al tiempo que se obtenía la libertad. Y pasó lo que tenía que pasar. Esta participación masiva de esclavos y libertos en el culto isíaco no fue vista con buenos ojos por todo el mundo. De hecho, como te dije antes, el emperador Tiberio ordenó en el 19 después de Cristo de nuestra era
el exilio de 4.000 libertos a Cerdeña. Los acusaba de practicar cultos egipcios y judaicos y los envió para allá. Y ya que hemos hablado de libertos, de esclavos y de mujeres dentro del culto isíaco, vamos a cerrar este cuaderno abordando una cuestión fundamental: la compleja y fascinante relación entre Isis y el poder imperial romano. Porque sí, aunque su culto fue especialmente fuerte entre los márgenes de la sociedad, también llegó al corazón del imperio. Y esta relación, como te puedes imaginar, fue todo menos lineal. Osciló entre la persecución y la promoción oficial, dependiendo, claro, del emperador de turno, si le caía bien o le caía mal ese culto. Uno de los momentos de inflexión llegó con Calígula. Mientras que sus predecesores, Augusto y Tiberio, habían mostrado abierta hostilidad hacia los cultos egipcios, Calígula rompió con ese miedo al oriental y no solo toleró el culto de Isis, sino que lo apoyó pública y activamente. Durante su breve pero intenso reinado, Roma celebró por primera vez un festival isíaco oficial. Algunos estudiosos creen que Calígula veía en Isis una figura sincrética de Diana Nemorensis, la diosa del lago Nemi, mezclando elementos egipcios e itálicos en un gesto profundamente simbólico, sincretismo puro. Tras Calígula, tiempo después, Domiciano llevaría esa relación aún más lejos. No solo hizo, como te conté, grandes inversiones en el Elysium Campense, el gran templo de Isis del campo de Marte, sino que lo integró dentro de un nuevo eje ideológico imperial, junto con el templo de Vespasiano y de Tito y el de Minerva Calquídica. Es más, cuando a Domiciano le empezaron a ir mal las cosas y tuvo que salir por patas, se disfrazó de sacerdote de Isis para poder escapar. A partir de ese momento, atribuyó su supervivencia a la diosa, declarándola su protectora personal y equiparándola incluso con Minerva. Su devoción fue tan fuerte que mandó construir partes de templos en lugares sagrados egipcios como Karnak, buscando asociar su figura imperial al poder solar y mágico del Egipto faraónico. Y si hablamos de amor por Egipto, no podemos olvidar a Adriano, fascinado por la cultura griega y egipcia, que llenó su villa de referencias egipcias e incluso mandó construir un santuario monumental de Isis en la Acrópolis de Atenas. También modificó el Elysium Campense como parte de su gran plan urbanístico, en el que también se reconstruyó el Panteón y se edificó el templo de Adriano. Para Adriano, Isis no era solamente una diosa exótica, era una herramienta ideológica, una forma de canalizar el poder religioso, la conexión con lo divino y el comercio mediterráneo a través de una figura femenina arrolladora. Y es que Isis no fue la única que entró en Roma. Su culto formó parte de una ola de religiones orientales que entraron en Roma cuando la religión tradicional empezaba a perder fuerza. Junto a ella llegaron Cibeles, Mitra, Serapis y otros tantos. ¿Y qué tenían en común todos estos? Pues por ejemplo, misterios iniciáticos, que prometían salvación personal y experiencias espirituales intensas, inclusividad social, atrayendo tanto a emperadores como a esclavos, y una enorme capacidad de adaptación, lo que les permitió sobrevivir en entornos culturales diversos desde Siria hasta Hispania. Y si me permites, antes de cerrar este cuaderno de dioses, quiero contarte una historia que me fascina. Una historia de esas que dan para un programa entero. De hecho, si llevas tiempo escuchando Roma Eterna, quizá te suene del episodio 55 sobre el calendario romano, y es que es la historia de Ra. Ra, el gran dios solar del antiguo Egipto, el que creaba las cosas con solo nombrarlas, igual que esa otra divinidad de la que se dice que dijo hágase la luz y la luz se hizo, pues Ra, como dios absoluto, podía transformarse en cualquier cosa. Una vez completó la creación, tomó forma humana y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Gobernó durante siglos, pero su forma humana poco a poco comenzó a envejecer. Su cuerpo se debilitaba, su voz temblaba y babeaba. Estaba hecho polvo, vamos, estaba reventadísimo. Un día, Isis, en plan ninja, lo siguió en secreto, disimulando, y cuando una gota de la baba de Ra cayó al suelo, ésta mezcló el barro que había resultado de la baba y la tierra con su magia y creó una serpiente. Esa serpiente persiguió a Ra y le mordió, inyectándole un veneno tan fuerte que el dios comenzó a arder por dentro. Ra, viéndose morir,
Llamó a todos los dioses, pero ninguno pudo curarlo. Nadie sabía lo que tenía, nadie podía encontrar una solución. Nadie, excepto la casualidad, excepto Isis. Ella se acercó y le dijo: Ra, yo te puedo curar, yo sé lo que te pasa, pero solo podré curarte si me dices tu nombre secreto. Ra, al principio intentó escabullirse y le dijo: Yo soy el que creó el cielo, el Nilo, los vientos, soy Kefri al amanecer, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Pero Isis le dijo: sí, estupendamente. Kefri, Ra, Atum, me parece muy bien, ya lo sabemos. Si quieres vivir, dime tu nombre, ese que solo tú conoces. Ra, desesperado, acabó aceptando, pero hizo prometer a Isis que guardaría el secreto y nunca le diría su nombre secreto a Horus. Ella juró que así lo haría. Y así, el nombre secreto de Ra pasó de su corazón al corazón de Isis. Ella, ahora todopoderosa, ordenó al veneno que saliera del cuerpo del dios. Ra se curó, pero abandonó el trono. Isis había ganado. El conocimiento del nombre sagrado le había dado poder real. Es una historia tremenda, es una historia que, si te acuerdas, la conté cuando te hablaba del nombre sagrado de Roma, el nombre secreto. En aquel episodio hablaba de Angerona, la guardiana del nombre secreto, dioses y diosas que no sabemos su nombre, la Bonadea. Algún día retomaré ese tema porque lo de los nombres secretos es mi imperio romano. El nombre secreto de Roma, ¿eh? Ojo, igual después del verano, igual hago un programa solo dedicado al nombre secreto de Roma. Ya veremos. Nosotros terminamos aquí el cuaderno dedicado a Isis, una diosa compleja, una diosa sincrética, profundamente humana y a la vez sobrenatural, todopoderosa. Madre, maga, reina, sacerdotisa, protectora del pueblo y por momentos también aliada del poder. Espero que este recorrido te haya servido para conocerla mejor. Cuéntame en comentarios si ha habido algo que no sabías, si te ha sorprendido algún dato. Espero que te haya servido para adentrarte más en ese mundo religioso romano que cuando empieza a absorber cultos orientales se vuelve un auténtico caos, un quebradero de cabeza. Y yo, desde aquí me despido, deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, todos los dioses orientales, occidentales, todos, y te espero, porque como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, porque toca hablar de Quirino en el próximo programa de Roma a Eterna. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.